Queridos hermanos y hermanas, buenos días, porque ahora aquí en Hong Kong son las 8:10. Esta mañana prontito me he decidido a dar esta charlita porque estaba practicando la meditación y continuamente me estaban viniendo ideas. Dije, pues mira, lo mejor ahora mismo, ahora que tengo las ideas frescas. Entonces, pues, como siempre, me hace mucha ilusión estar aquí y poder compartir en sencillez y en cariño, pues, el amor de Dios y su salvación. En la charla anterior veíamos cómo, pues eso, cómo murió Jesús, que murió como un maldito, como un esclavo, como un blasfemo. Como se dice en español, no pudo caer más bajo. No pudo caer más bajo. Hace años, cuando estaba en España, pues me encontré con este libro de una autora francesa que se llama Simone Weil. Ella era una judía y creció en el total agnosticismo, es decir, una familia de no creyentes judíos. Y ella nos cuenta un testimonio precioso que yo quiero compartir aquí con vosotros. Nada más son unas líneas. Ella dice que cuando tenía 20 y tantos años fue a trabajar a una fábrica por un sentido profundo de solidaridad. Ella siempre sintió una llamada intensísima al amor y a la solidaridad y a la compasión con la gente, sobre todo con los más desfavorecidos, desde una posición estrictamente humanista, sin creencia alguna. Dice, después de un año de estancia en la fábrica, antes de volver a la enseñanza, porque ella enseñaba filosofía, mis padres me llevaron a Portugal. Allí los dejé para ir sola a una pequeña aldea. Tenía el alma y el cuerpo hechos pedazos. El contacto con la desdicha había matado mi juventud. Estando en la fábrica, confundida a los ojos de todos, incluso a los propios ojos míos, con la masa anónima, la desdicha de los otros entró en mi carne y en mi alma. Nada me separaba de ella, pues había olvidado realmente mi pasado y no esperaba ningún futuro, pudiendo difícilmente imaginar la posibilidad de sobrevivir a aquellas fatigas. Lo que allí sufrí me marcó de tal forma que todavía hoy, cuando un ser humano, quien quiera que sea, y no importa en qué circunstancia, me habla sin brutalidad, no puedo evitar la impresión de que debe haber sido un error, y que sin duda ese error va desgraciadamente a disiparse. He recibido para siempre la marca de la esclavitud, como la marca de hierro candente que los romanos ponían en la frente de sus esclavos más despreciados. Desde entonces me he considerado siempre una esclava. Con este estado de ánimo y en unas condiciones físicas miserables, llegué a ese pequeño puerto portugués, que era igualmente miserable. Llegué sola, por la noche, bajo la luna llena, el día de la fiesta parroquial. El pueblo estaba al borde del mar. Las mujeres de los pescadores caminaban en procesión junto a las barcas, portaban cirios y entonaban cánticos, sin duda muy antiguos, de una tristeza desgarradora. Nada podría dar una idea de aquello.
allí tuve de repente la certeza de que el cristianismo era por excelencia la religión de los esclavos, de que los esclavos no podían dejar de adherirse a ella, y yo entre ellos. Simón tuvo la intuición de que el cristianismo es la religión de los esclavos, es decir, de los más pobres, de los más hundidos, de los más despreciados, que el crucificado les atrae, y yo entre ellos. A mí me impresiona esto, profundamente. Como os decía también ayer, confesamos que Jesús murió por nuestros pecados, pero también quiero insistir que es inútil, totalmente, que intentes convencer a alguien de que es un pecador. Aún más que Jesús ha muerto por sus pecados. Esto es una gran revelación. Es una revelación del Espíritu Santo, que con el tiempo pues te lo descubrirá. Y que esos pecados, como digo, no son aquellos que tradicionalmente hemos entendido, que te hacen ir a misa. Es algo mucho más radical y mucho más profundo. Y también el Señor te descubrirá que lo mismo que hay una comunión de los santos, que es preciosa, sentirte que tenemos amigos en el cielo y en la tierra, y que estamos unidos, y que la gracia pues como que circula y nos conecta. Y lo que yo vivo aquí pues te afecta a ti, y lo que tú vives me afecta a mí. La comunión de los santos. Bueno, pues también existe otro misterio, no menos importante, y es la comunión en el pecado. Es decir, que el pecado que comete mi hermano, pues también yo lo tengo que aceptar y cargar. Yo no puedo decir, mira, haya cuentas, haya películas, es su historia. El Señor nos lleva a compartir también esta realidad terrible y tremenda, la solidaridad en el pecado. Pero esto todo lo revela el Espíritu, no la carne. Hoy quiero compartir con vosotros, ¿no? Pues, ¿qué pasó después? Si recordáis, también ayer veíamos, ¿no?, que en la última charla veíamos que una vez que Jesús muere, pues sus discípulos no encuentran nada mejor que hacer, por supuesto, que escaparse, que irse, que olvidarse, que fugarse. Piernas para que te quiero, que por si acaso me pillan a mí. Bueno, pues después de esto, después de esta situación que nos imaginamos, como pasa en las películas, ¿no?, unos meses más tarde, pues aparecen Pedro y los apóstoles en el templo gritando: ¡Vosotros habéis crucificado a Jesús, pero Dios lo ha resucitado! A ese que vosotros habéis crucificado, colgándolo de un madero, a ese Dios le ha exaltado. Y convertiros, y recibiréis el don del Espíritu. Parece como que, bueno, pues, que no se entiende. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha ocurrido entre medias? ¿Qué ha ocurrido después? ¿Qué ocurrió entre que Jesús muere y todo el mundo se escapa, todo el mundo se va? Y que esos mismos que se van, que se han escapado, empiecen a proclamar llenos de valentía, llenos de valor, llenos de parresía. La palabra griega, parresía. De energía, de convicción, de valor, de gozo, de júbilo, que Jesús es el Señor.
que Jesús está vivo. ¿Qué pasó en medio? Bueno, pues todos lo sabemos, que Jesús resucitó. Y que los discípulos, los apóstoles, le vieron. Vieron al Señor resucitado. Esto es algo que todos sabemos, que siempre hemos celebrado en Pascua, pero yo quiero con vosotros, ¿no? Pues entrar en este profundo misterio. ¿Qué significa ver al Señor resucitado? Porque es importante. Ver al Señor resucitado. Bueno, pues lo primero que tengo que deciros es que tenemos no uno, sino 3 pares, o 3 niveles, o 3 ojos, ¿ok? No uno, sino 3. Los más obvios son los ojos de la cara. Y con estos ojos yo puedo ver las cosas materiales. Puedo ver colores, formas, básicamente eso. Luz, colores, formas. Ahora mismo estoy dando la vuelta a lo que tengo en la habitación y veo eso, colores, formas. Y es decir, que el mundo material se me revela, se me hace presente, lo descubro, o tengo acceso a él mediante estos ojos, los objetos que tengo a mi alrededor, etcétera, ¿no? Pero si yo quiero leer algo, pues estos ojos ya no me sirven. Necesito otros ojos. ¿Cuáles son esos ojos? Bueno, pues son los ojos de la mente. Y este ojo de la mente, pues tiene que ser también adiestrado, educado, tiene que abrirse, pues para poder entender. Pero existe todavía un ojo mucho más importante y mucho más profundo. Hace 2 semanas, cuando di la charla en la comunidad, pues le acerqué esta tarjeta a uno de los estudiantes que se llama Andrew, un estudiante chino. Le dije, Andrew, ven acá. Y entonces le di la tarjeta y le dije, ¿qué es esto? Entonces él tomó la tarjeta, la miró y dice, son letras. Muy bien, ¿es todo lo que tienes que decirme? Son letras, pero no entiendo, no puedo ver más. Letras. ¿Por qué? Pues porque está escrito en español, en castellano. Entonces, pues, como su ojo de la mente no está abierto para leer el castellano, pues solo puede ver con el ojo el ojo material. Su ojo sí que está abierto para leer en chino, para leer en inglés, pero no para leer en castellano. Si yo esta misma tarjeta se la doy a un padre español, al padre Salas, o al padre Francisco, o al padre Secundino, hay también 2 estudiantes chinos, perdón, un padre y un estudiante, que saben un poquito de español, pues entonces ellos irían más allá de los puros rasgos y pueden entender. Es decir, pueden ver más, pueden hacer mejor sentido, pueden ir más profundo y pueden leer las palabras. Y verían pues, que se trata de una felicitación que me escribieron desde Salamanca mis padres, mi padre y mi madre, el 1 de abril del 2005. Lo leerían y lo entenderían. Lo leerían y lo entenderían. Y si les pregunto, ¿qué es esto? Dirían, pues mira, pues lo hemos entendido, es una carta o una felicitación. Muy bien. ¿Les emocionaría? No, por supuesto que no. ¿Cuánto tardarían en olvidarse de ello? Segundos.
Si yo les pregunto al cabo de unos segundos o de un minuto, oye, ¿recuerdas lo que leíste? No sé qué de felicidades, no sé qué de tal, de cumpleaños. Eso es todo. Pues porque, aunque lo entienden, no llegaré muy profundo. Es decir, que para poder entender esta carta, o mejor dicho, los que mejor pueden entender esta tarjeta serían mi hermana, mi hermano y, por supuesto, pues yo mismo, porque me la escribieron a mí. Entonces, cuando yo leo esto, por supuesto que lo leo con mis ojos físicos. Están abiertos. También está abierto mi ojo de la mente, es decir, puedo leer en castellano. Pero sobre todo, leo con el ojo de mi alma, con el ojo profundo de mi corazón. Y cada una de estas palabras hace sentido para mí. Y me toca y me emociona. De manera que para mí esto es un tesoro. Y lo guardo como tal. Es decir, el ojo del espíritu nos hace ver mucho más profundo que incluso el ojo de la mente, que ya es mucho. Con el ojo de la mente podemos comprender, por ejemplo, misterios como matemáticas, música, leer libros, filosofía, historia, teología. Pero el ojo del espíritu nos lleva a comprender las realidades espirituales. Esto es solo un ejemplo. Pero por este ejemplo podemos ver que hay niveles de profundidad y que el ser humano es un ser profundísimo. Entonces yo ahora os pregunto, ¿con qué ojos? ¿Con qué ojos vieron los discípulos a Jesús? La palabra de Dios nos dice que se les apareció. Aparecer quiere decir accesible a la vista, que tuvieron visiones, revelaciones. ¿Con qué ojos le vieron? Si le vieron con los ojos de la cara, yo os digo que esa visión no dura ni días, aunque se hubieran alegrado mucho. Después de un tiempo, les hubiera venido dudas, vacilaciones. ¿Sería un fantasma? ¿Sería, pues yo qué sé, pues que estábamos demasiado emocionados o que estábamos tristes? Pero dudarían. Quiero leeros también aquí algo que he encontrado que me parece muy interesante. Dice, el proceso de convertirse en cristiano era una larga y lenta adoctrinamiento. Una autora, Robin Lane Fox, dice, entre la era apostólica y el siglo IV, es decir, hasta prácticamente durante los primeros 4 siglos de nuestra era, no conocemos ningún caso histórico por el cual hubiera habido una conversión gracias a un milagro o a un exorcismo. Es decir, que nadie se convirtió por ver un milagro, por ver una aparición o un exorcismo. E incluso aquellos que genuinamente habían visto algo misterioso o algo preternatural, no tendrían ninguna dificultad en pensar que el Dios cristiano, bueno, pues era más o menos como otros dioses poderosos, puesto que en aquellos tiempos la creencia en estos dioses era muy común. La llamada o el impacto que tenía el Evangelio sobre los antiguos
era mucho más que convencerlos mediante unos simples trucos, milagros o apariciones. Es decir, que parece ser que los antiguos pues estaban muy acostumbrados a lo de las visiones, las apariciones y los milagros. Ver a Jesús con los ojos de la cara no hubiera sido suficiente para esta profundísima transformación que tuvo lugar entre ellos. Insisto, ni siquiera el ojo de la mente, es decir, que les convencieses de que Jesús sí, de que Jesús está vivo, fue algo radicalmente íntimo, profundo, personal. Esta es la palabra que yo quiero enfatizar, personal. Por eso Tomás dice, Señor mío y Dios mío. No el Señor Jesús, Dios, no, mío. Lo mismo que esta carta es para mí. Y yo la leo y me emociono porque es mi madre quien la escribe, es mi padre. Y también en una de las apariciones, María Magdalena está con Jesús, pero no sabe quién es Jesús. Lo ve, pero no lo reconoce. Hasta que el ojo del corazón, el ojo del alma, el ojo del espíritu se abre. ¿Cuándo se abre? Cuando Jesús le pronuncia su nombre, María. Entonces, en su ser íntimo, le reconoce. Y lo que quiero deciros es que mucha gente piensa, si yo veo al Señor me convierto, qué tonterías. Esa visión no te dura nada, ni te cambia nada, ni te transforma nada. Te duraría minutos, días, tal vez una semana, pero después volverías a tu antiguo ser. Nada cambiaría. Es necesario que que la visión venga de lo íntimo del alma, que tus ojos del espíritu se abran y vean. Y entonces es cuando ya entiendes y hace sentido. Es decir, que el ojo del espíritu es capaz de entender más, de hacer mejor sentido. Es más profundo, más íntimo, más real. Es decir, la realidad que descubre el ojo del espíritu es mucho más profunda. Lo mismo que la realidad que descubre uno que no lee español es poca. En esta carta. La realidad que descubre uno que lee español es superior. Pero ¿quién descubre la profunda realidad de esta tarjeta? Pues yo. Porque la entiendo con mi espíritu, con mi alma. Pues esta es la experiencia, queridos amigos, que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los discípulos de Jesús. Y por eso, esta experiencia no solamente es descubrir que Jesús está vivo, que bueno sería, pero es mucho más que eso. Es que Jesús es vivificante. Es decir, que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Jesús resucitado en nosotros, en mí. Y algo también maravillosísimo, ¿no? Preciosísimo. Y que nos podemos imaginar el gozo. Es que esta experiencia pues es común. Imaginaros lo terrible, Dios mío, lo terrible que hubiera sido que nada más, por ejemplo, pues María Magdalena siente en su corazón que el Señor está vivo. Con los ojos del Espíritu le ve, pero que nadie más le ve. Debería ser desolador. No poder compartir con nadie, que nadie te entienda, que te tomen por loca, por una visionaria. Pero no. Imaginaros, por ejemplo, cuando los discípulos de Maús, ¿no? Que dice la palabra de Dios, nuestro espíritu ardía, es justamente lo que quiero decir. Nuestro corazón ardía cuando el Señor nos iba explicando las Escrituras. Y entonces cuando vuelven a Jerusalén a compartir con nosotros, que sí que es verdad, pues se encuentran con que los demás también lo sienten, lo viven. Y de esta experiencia nace la comunidad cristiana. Como poder, como vida, como gozo, como presencia. Lo que a partir de entonces ocurre realmente es algo
realmente inimaginable. Nunca ha pasado nada parecido en la historia. Nunca. Porque, bueno, pues los judíos, los fariseos, ¿no? Pues creían en la resurrección, pero al final, en los últimos tiempos, y de los justos, y por supuesto Jesús no entraba entre ellos, porque Jesús murió como un blasfemo, como un pecador, pero experimentarlo ya tuvo que ser algo para ellos, algo inaudito. Y esta experiencia, como digo, pues les lleva a compartirla con otros, ¿no? Para poder entender esta experiencia, tenemos que trascender, como digo, ¿no? Nuestros ojos materiales, incluso nuestros ojos mentales, y entrar en el mundo del espíritu. Porque por esencia, es decir, radicalmente, lo que significa la resurrección de Jesús es que Jesús está ya más allá del espacio y del tiempo. Por eso ya no puede volver a morir. Es decir, cuando confesamos que Jesús está vivo, no decimos que como Lázaro volviese a la vida, o como uno que parece que está muerto, pero que después vuelve, como estos testimonios que oímos, ¿no? de personas que están clínicamente muertas, que entran en el túnel, pero después vuelven para atrás, ¿no? No es eso la confesión cristiana de la resurrección de Jesús, sino que Jesús ha entrado en otro dominio de gloria, o que ha entrado en la eternidad. Y esa eternidad significa que ya no está sujeto a las limitaciones del espacio y del tiempo. Por tanto, no puede volver a morir. Pero si Jesús está sujeto, ya no está sujeto a las limitaciones del espacio y del tiempo, si Jesús está en la eternidad, a la diestra de Dios, eso es lo que significa, y si Él puede vivir en nosotros por el Espíritu, se sigue que también tú y yo podemos estar ahora y aquí ahora, viviendo en la eternidad. Si no, no podríamos experimentar la comunión con Jesucristo, no nos tocaría, no le podríamos ver con los ojos del Espíritu. Esta es la experiencia cristiana. Esta es la experiencia que tuvieron los primeros apóstoles, que ellos entraron en la eternidad. Y al mismo tiempo estaban aquí. Es paradójico, es curioso, pero no es menos real. Por eso podrá decir San Pablo: vosotros que habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de allá arriba donde está Cristo, porque vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Es decir, que nosotros, tú y yo que me estás escuchando, parte de ti está viviendo en la eternidad y parte de ti está aquí, en el espacio y el tiempo. Es extraño, ¿verdad? Pero no menos real. Y por eso tú y yo podemos recibir la acción vivificante, salvadora, gozosa del Espíritu Santo, que es eternidad, que trasciende el espacio y el tiempo. Esto es maravilloso. Esto hace que podamos descansar y relajarnos. Y darnos cuenta del maravilloso misterio que significa ser humano. Poder vivir ya aquí ahora en la eternidad. Dios mío. Y nos tomamos tan en serio las cosas de aquí abajo, ¿no? Pues eso, pues que engordo, que se me cae el pelo, el coronavirus de ahora,
que me critican, si esto no tiene importancia, si yo ya estoy viviendo la eternidad, si yo ya estoy disfrutando de la eternidad. Este es el poder de la resurrección. Quiero acabar con el testimonio de lo que pudo haber sido, de lo que fue realmente esta proclamación en los primeros siglos del cristianismo. A mí esto me llena de gozo profundo en el espíritu. Cuando el mensaje cristiano se difunde, ¿no?, por todo el Mediterráneo, y sabemos muy bien pues, que se dirige sobre todo a los más pobres, y esa es la crítica que les hacen, ¿no?, los detractores del cristianismo, sobre todo Celso, que dice, fíjate el cristianismo, toda esa ralea de gente, ¿no?, los más tontos, los más necios, los más ignorantes, los más pobres, y lo que ellos desprecian es aquello de los cuales la Iglesia se gloría. Pues imaginaros, queridos hermanos, a los esclavos, que constituían posiblemente el 30% de la población de la antigüedad, ¿no?, en Grecia y en Roma. El 30%. Y un esclavo, como sabéis, pues era una posesión del dueño, del amo. El esclavo no tenía personalidad jurídica, no tenía derechos. Es decir, el esclavo no se podía pertenecer, no podía poseer nada, porque él era a su vez poseído. Alguien decía que cuando alguien pues se convierte en esclavo, en ese momento pierde o perdía la mitad de su alma. El amo podía tratar bien al esclavo, porque al fin y al cabo era una propiedad, y lo mismo que trataba bien a sus caballos o a sus animales, pues le convenía tratar bien al esclavo, pues para que el esclavo también produjese y bueno, pues le fuese beneficioso, ¿no? Pero podía maltratarlo o incluso matarle. Bueno, pues imaginaros cuando a esta gente, a estos esclavos, que no era gente, menos que gente, sin derechos, les decían, oye, escucha, que Dios te ama, que Jesús ha muerto por ti, que a los ojos de Dios tú eres precioso, que tú tienes alma, un alma inmortal, que el Señor te quiere. ¿Cómo a mí? Sí, a ti. ¿Que yo tengo qué? Tienes alma inmortal. Que a los ojos del Señor no eres menos que tu amo. Que no soy menos que mi amo. Pero si mi amo yo dependo de él, si él me posee. Pero ante los ojos de Dios no hay amos ni esclavos. Todos somos hijos. Yo no me puedo ni imaginar las lágrimas que correrían por los ojos de aquellos hombres y mujeres. El gozo que brotaría, la gratitud, el amor. Porque nunca nadie les había hablado así. Nunca nadie les había dicho nada parecido. Y este es el poder de la resurrección de Jesús. Este es el poder de la Pascua, que destruye la muerte y que da vida.